¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí y hoy quiero hablar sobre la última actualización sobre los requisitos para entrar a España. Hay un montón de polémica porque algunas personas decimos que se necesita PCR, no se necesita PCR, vacuna, no vacuna. Y la semana pasada se empezó a publicar en diferentes medios de comunicación que España levantaba los requisitos para que turistas de ciertos países pudieran venir a España, siendo que seguían una recomendación de la Unión Europea y que se publicó en un BOE de la semana pasada. El BOE sí se publicó, en el BOE dice que sí se levantan las restricciones para viajes no imprescindibles, pero entonces yo me preguntaba, de Colombia están viniendo turistas hace mucho tiempo, de otras nacionalidades también, de las nacionalidades que aparecen ahí, así que uno se preguntaba cuáles viajes no imprescindibles. Se supone que era para los países que no pudieran venir turistas, sino solo viajes que por algún motivo se tuviera que visitar España porque tenía una persona enferma, porque tenía que venir a trabajar, porque bueno, hay una serie de cosas que se leían en las páginas web. Entonces, uno nunca entendió este BOE. Yo igual lo tengo acá, tengo la página del BOE. Voy a empezar a grabar la pantalla para mostrarles, porque aquí lo importante es lo que digan las páginas oficiales y no lo que digamos yo o cualquier otra persona en un medio de comunicación o en redes sociales. Entonces, estamos grabando acá la pantalla. Yo me entro a acá y entramos al BOE. Este fue el BOE que se publicó la semana pasada, justamente acá dice el jueves 27 de enero, y que dio para que muchas noticias salieran al respecto. Por ejemplo, esta: se acaban las restricciones para el ingreso de colombianos a España, y luego pone, además de Argentina, Chile, Perú y Uruguay, no tendrán mayores requisitos para el ingreso por causa del COVID-19, 27 de enero del 2022. Pero en principio yo creo que esas noticias son supremamente apresuradas, porque como les decía, ya estaban viniendo turistas a España sin ningún problema. Así que esa noticia no es que esté cambiando algo. Están diciéndole a las personas además que ya no habrá requisitos COVID. Y eso también en principio parece falso, porque si entramos a la página de los requisitos de sanidad del día de hoy, y mire, la vamos a actualizar, y aparece fecha de actualización 31 de enero del 2022, o sea, a día de hoy. Y es la página de sanidad donde se supone que aglomera toda la última información para poder viajar a España. Pero entonces devolvámonos un poquito a ver qué es lo que está pasando, porque vuelvo y les repito, yo espero que las personas confronten la información, y no es porque en un medio de comunicación dijeron esto, o el TikToker o el YouTuber dijo esto o lo otro. Hay que remitirse a las páginas de información para entender qué está pasando y cuáles serían esos requisitos para poder viajar a España sí o sí. Y también les voy a explicar qué está pasando con los funcionarios, con algo que me comentaron y de los que ya he hablado en videos anteriores. Según este BOE, esta publicación del Ministerio del Interior, se cancelaba la orden anterior por la que algunos países no podrían ingresar a España, así que ahora sí podrían ingresar, todos sin restricciones, que no tiene que ser porque solicitó una visa, como les decía, por motivos de circunstancias, bla, 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 y nos ponían acá los anexos. Queda redactado como sigue: terceros países, regiones administrativas especiales y demás entidades y autoridades territoriales cuyos residentes no se ven afectados por las restricciones temporales de viajes no imprescindibles a la Unión Europea a través de las fronteras exteriores en los términos recogidos en esta orden. Serían Bahrein, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Corea, Emiratos Árabes, Uruguay, China. Entonces la noticia de Infobae estaría bien basada en este informe, pero la embarran, creo yo, y esto es ya obviamente opinión personal, basada en la página actualizada de la sanidad al día de hoy, donde no cambia nada. Si entramos a ver el mapa, Colombia sigue en un país zona de riesgo. Y si uno entra al país, a Colombia,
y nos abre la página, los requisitos que está pidiendo hoy las autoridades migratorias a la entrada de sus fronteras aquí en España, nos pone claramente lo mismo que decía la semana pasada. Los pasajeros que lleguen a España por vía aérea o marítima, incluidos los que vienen en tránsito con destino a otros países, deberán cumplimentar antes de la salida un formulario de control sanitario y obtener su código QR. El requisito del que venimos hablando hace mucho, si viene por fronteras marítimas, uno, si viene por fronteras aéreas, otro, o entrado por avión o por barco, ¿cierto? Ya saben que están en www.fabianbernal.com por si les es difícil llegar a esta página, que no debería ser. Y luego pone lo más importante y donde no debería haber polémica. Además del formulario de control sanitario, los pasajeros deberán presentar un certificado o documento acreditativo de vacunación, lo del código QR, o sea, más una prueba diagnóstica de infección activa PDIEA entre paréntesis o sea, una prueba de PCR o de antígenos o de recuperación de COVID-19. Es muy claro el texto, ahí no debería haber polémica porque lo está poniendo en la página de la sanidad. La polémica empieza cuando unos dicen, hey, es que tal medio de comunicación dice otra cosa, tal youtuber, tal tiktoker, tal instagramer, tal creador de contenido dice otra cosa. Pero ellos están basados en que yo no les digo que me crean a mí, yo les digo que se vayan a la página para que revisen ustedes directamente los requisitos que ponen en la página. Entonces, para colombianos dice esto y luego para miremos México. Para México pondrá otras cosas. Ponen lo que les decía de los viajes no imprescindibles, que tienen que ser residentes habituales, titulares de un visado, profesionales, personal de transporte, personal diplomático, estudiantes, bla, 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 todo lo que ya hemos leído en los videos anteriores hasta acá, y luego el mismo texto que leía para los colombianos, el código QR y la prueba de infección PDA, o de recuperación COVID-19. Esto estaría muy claro y no debería haber una gran polémica para hablar de esto. Luego hay personas que han venido, han cruzado la frontera en los aeropuertos, en los puertos y dicen, hombre, es que a mí solo me pidieron el código QR, el código QR, y es cierto. Hay funcionarios que no le piden a todas las personas los requisitos, pero esto ha pasado de toda la vida. Déjenme apagar esto para que no se duerma y no perdamos la grabación de la pantalla. Esto ha pasado toda la vida y yo se lo he explicado. Yo decía que dependíamos un poco del funcionario y del criterio del funcionario al ver a la persona y decirle, hey, usted presénteme todos los requisitos, quiero su reserva hotelera y que me demuestre todo el dinero que tiene para quedarse tantos días. Yo decía, pasa lo mismo exactamente con los temas COVID. A algunos les piden el QR, a otros les piden la prueba PCR y a otros no se la piden. ¿Qué me decían un funcionario de fronteras en España? Me explicaban que hay unas cuotas específicas y antes de que llegue, por ejemplo, un avión, ya les dicen, hey, al 20%, al 30%, al 40%, bueno, al porcentaje que les digan, tienen que exigirle todos los requisitos de entrada a España, por ejemplo. Entonces puede que llegue una persona sin tener ninguno de los documentos, solo su QR, su código, y pase y le digan bienvenido a España, como el siguiente llegue y no trae la prueba PCR o el dinero o alguno de los otros trámites, la reserva hotelera, paga o cualquier cosa y le digan no lo sentimos, pague la reserva o siga por favor allá, hágase la prueba PCR porque hay algunos aeropuertos de España donde la hacen, o le digan no puede entrar a España, lo siento, tendrá que devolverse a su país de origen. Por eso la recomendación es siempre cumplir con los requisitos y se los hemos explicado varias veces en diferentes videos. Cualquier funcionario le podría negar la entrada si no los cumplen porque los requisitos son muy específicos. Ya hay suerte de algunas personas o no, donde según lo que me decían los porcentajes,
lo que me decían los funcionarios de migración. Según los porcentajes, a algunas personas se les pedirán y a otros no, porque no se los pueden pedir a todos porque alargaría las colas en extremo y es imposible. Entonces eligen al azar un porcentaje y un número de personas para hacerlo. Como yo también creo que también el funcionario tendrá la autonomía para decir tú sí, tú no, entras por algún motivo, lo que nos llama el pálpito, yo creo algo pasa y no permito la entrada. Entonces, los requisitos están publicados en la página de Sanidad actualizada al día de hoy. Revísenlos, busquen la página, si no la encuentran por www.fabianbernal.com pueden llegar a esos enlaces actualizados para que ustedes mismos vean los requisitos que pide cada uno de sus países hoy en día para entrar a España. Y uno espera que si la página dice actualizada y fue creada con el fin de aglutinar toda la información que viene publicada desde diferentes ministerios, diferentes fuentes, que preguntas frecuentes, que el BOE, que el Ministerio de Interior, que Sanidad, que no sé qué, pero todo llega a una página, pues sea lo que realmente hay que ver y poner atención para saber qué necesito para entrar a España. Que no los tome descuidados a la hora de cumplir los requisitos y ya cada uno pues es libre de hacer lo que quiera, de creerle al que quiera y de remitirse a los medios que más crea que son confiables o no para recibir cierta información. Gracias nuevamente por estar aquí. Continuaremos con muchos más temas. Esta semana no se les olvide el directo del miércoles con temas sobre asilo, todo lo que necesitan saber. Chao y que estén muy bien.